En la primera parte de este análisis se exploró el contexto político y filosófico del cual brotaron los primeros pilares del socialismo. Habiendo examinado el socialismo premarxista, podemos dar el siguiente paso y comprender cómo este evolucionó hasta nuestros días. Los jóvenes Marx y Engels, observadores y estudiosos del amanecer socialista que ocurría en Francia e Inglaterra, no tardaron en calificarlo de mediocre, fantasioso y utópico. Para ellos, el socialismo debía ser científico, necesitaba un nuevo corpus, una teoría filosófica, política, económica, antropológica y sociológica que legitime todo el pensamiento socialista. Para lograr esto, Marx y Engels agregarían al marco conceptual nuevas ideas, inspiradas principalmente de 4 autores: el método dialéctico de Friedrich Hegel, el materialismo de Ludwig Feuerbach y la teoría del valor-trabajo articulado en la obra de Adam Smith y David Ricardo. Así surgía un nuevo enfoque. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Lo que queremos es suprimir ese triste modo de apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y no viva sino en tanto lo exigen los intereses de la clase dominante. El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase directora, y para aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas productivas. La historia es entonces la lucha de clases. La sociedad entera puede reducirse a este determinismo económico. Nadie ni nada escapa a ello. Todo está construido sobre la estructura económica. Los capitalistas explotan a los trabajadores por medio de la plusvalía, un concepto derivado de la teoría valor-trabajo que había desarrollado Johann Karl Rodbertus y sugería que los capitalistas le robaban a los obreros un porcentaje de su trabajo en forma de beneficio empresarial. Esta explotación lleva a la historia a una inevitable revolución del proletariado que nos permitirá alcanzar una sociedad sin clases, sin propiedad privada de los medios de producción, sin dinero, sin patria y sin religión, donde se trabaje de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Marx y Engels no profundizaron en cómo se organizaría esa sociedad, pero se basarían en el elemento central del socialismo, la planificación y dirección deliberada de la vida social y económica. Entre las 10 propuestas que ellos presentan en el Manifiesto Comunista, algunas de ellas son la expropiación de la propiedad de la tierra y su empleo como renta para los gastos del Estado, fuertes impuestos progresivos, la supresión del derecho de herencia, confiscación de la propiedad privada de todos los emigrantes y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo, y la centralización del transporte en manos del Estado. La influencia del pensamiento de Marx y Engels crecía enormemente, y aparecieron sucesores como Antonio Labriola, Franz Mehring, Karl Kautsky y Georgi Plejánov, que profundizaron muchos elementos que sus mentores habían tocado solo superficialmente. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Algunos notables marxistas comenzaban a ver fallas y acusaban que la teoría de Marx era falaz y tenía contradicciones. Ellos notaban que la catástrofe del capitalismo y la progresiva pauperización de los trabajadores que Marx había predicho era exactamente lo opuesto a lo que estaba ocurriendo, por lo que no había otra opción que replantearse todo. Cuando Engels fallece, nace el revisionismo marxista, encabezado principalmente por Edward Bernstein. Estos criticaron fuertemente el determinismo económico e histórico que veían como un dogma ilógico, la reducción de los problemas a la lucha de clase y la idea de la revolución para alcanzar el socialismo. Marxistas y no marxistas comenzaron a dirigir sus críticas a ciertas bases erróneas de las cuales Marx había erguido todo su análisis. La crítica de los errores y desaciertos filosóficos y económicos en los cuales se construyó la teoría marxista pueden ser arduos de exponer, por lo que no se comentarán en el video, pero haremos una mención especial a Eugen von Bäverk, que dedicó parte de su obra a refutar la teoría de la explotación de Marx, cuyo error era a partir de la teoría del valor-trabajo, una noción precientífica que no se había adaptado a la revolución marginalista ni a sus precursores.
De esta manera, una porción de marxistas se desvincula de la ortodoxia y nacen desde el revisionismo nuevos ideales, como el socialismo democrático y la socialdemocracia. Estos grupos reclamarían medidas que introduzcan derechos laborales, sindicales, servicios públicos, políticas igualitarias y una fuerte intervención del Estado en la economía. Pero frente a la tibieza reformista y gradualista de Bernstein y el revisionismo, aparecerían desde este debate otras corrientes más radicales. Por un lado, surge la figura de Vladimir Lenin. Lenin no solo extiende la obra de Marx, sino que también responde hacia las críticas de los revisionistas. Para Lenin, el problema es que la revolución no se debe esperar, se debe hacer. Lenin abre una nueva corriente de ideas que luego de su muerte fue denominada como leninismo o marxismo-leninismo, y en la que también se encuentra el trotskismo, el estalinismo, el maoísmo, el guevarismo y varias más. Su obra rompe con los cánones marxistas, ya que él estaba organizando la revolución en Rusia, el país menos industrializado de toda Europa. Según la ortodoxia marxista, la revolución ocurriría primero en los países más industrializados, como Inglaterra, Francia o Alemania, y a mano de obreros, no de campesinos. Por otra parte, Lenin defendía un enfoque violento y militarista. Montó el terror rojo, inspirado en la Revolución Francesa, donde se exterminó miles de personas. Incluso antes del terror, se han encontrado telegramas de Lenin que ordenaban ejecuciones masivas a modo de advertencia. Esto también causó muchas controversias con la ortodoxia, ya que Marx, usando la dialéctica hegeliana, creía que la historia evolucionaba e iba pasando de etapa a etapa por medio de tesis, antítesis y síntesis. Para Marx, la revolución era una causalidad científica, no el producto de la violencia y el terrorismo de un grupo de guerrilleros. Otra figura más moderada, pero igualmente importante, fue Rosa Luxemburgo. Ella y su corriente, un poco más cercana a la ortodoxia, lucharon enormemente contra las ideas revisionistas y, aunque algo simpatizante de Lenin y la revolución bolchevique, criticó su organización, que veía como demasiado autoritaria, advocando por una gestión democrática y descentralizada. Mientras tanto, en 1922, Ludwig von Mises escribía Socialismo, donde abrió el debate sobre sus problemas teóricos. En respuesta a la imposibilidad teórica y práctica del socialismo, articulada en la obra de Mises y Hayek, aparecieron en las siguientes décadas alternativas como el socialismo autogestionario y modelos de socialismo de mercado, como el de Oscar Lange. Si bien la filosofía marxista continúa evolucionando hasta nuestros días, el socialismo prácticamente ha muerto. Los modelos de Lange y sus nuevas variantes, aunque representan una mejora, no han logrado resolver los problemas teóricos del socialismo, por lo que el teorema de la imposibilidad de este sigue en pie. Por último, y obviando las diferentes escuelas del socialismo anarquista, que se explorará dentro del análisis del anarquismo, para completar el espectro político deberíamos explorar otras manifestaciones del socialismo. Incluso antes del socialismo utópico, muchos cristianos se vieron interesados por una organización social de tipo comunal, con políticas basadas en la redistribución y la planificación. El comienzo del socialismo cristiano arranca sobre todo con John Minter Morgan, un teórico y seguidor de Robert Owen, del cual ya hablamos en el video pasado. Aunque no tan frecuente y muy diferente al marxismo, el socialismo cristiano gozó de cierta popularidad y durante el siglo XX tuvo figuras como Dorothy Day e incluso Martin Luther King Jr., que en privado se identificaba de esta manera. El socialismo cristiano suele estar muy relacionado con la idea del distributismo, la propuesta de distribuir los medios de producción lo máximo posible para que se construya una sociedad basada en muchas cooperativas y economías familiares. El comunismo cristiano, en cambio, es una postura muy poco frecuente que suelen defender marxistas-leninistas conversos al cristianismo. De ejemplo podemos mencionar a Camilo Torres, sacerdote y guerrillero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Gaspar García Laviana, sacerdote español que falleció peleando para los sandinistas en Nicaragua, o Manuel Pérez Martínez, otro sacerdote español y comandante del Ejército de Liberación Nacional. Ellos han tenido mucha influencia en Latinoamérica y siguen teniendo la simpatía de algunos religiosos relacionados con la teología de la liberación, que tiene mucha presencia en la actualidad. De esta manera, completamos los socialismos no anarquistas dentro del espectro. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.